En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Oh God, who founded all Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios. Every word of God is La palabra de Dios es He acendrada. is a shield to Él those who take es refuge escudo in him. para los que se refugian en Él. To his word. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. Two things I ask of you. Dos cosas te he pedido. Deny them not to me No me las before I niegues die. antes de morir. Put falsehood in my Aleja de mí mouth. falsedad y mentira. Give me neither poverty No me nor des riches. riqueza ni pobreza. Provide me only Concédeme with the food I need, mi ración de pan. lest being No full, sea I deny que me all. sacie y reniegue de ti diciendo, Who is the Lord? ¿quién es el Señor? Being in want, No sea que, necesitando, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Verbum Domini. Your word, O Lord, Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. remove from me Apártate del camino falso favor me y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. the law of your mouth. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Your word, O Lord, Tu palabra, Señor, es eterna, firm as más the heavens. estable que el cielo. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. From every evil way, withhold Aparto my feet. mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Through your precepts, Considero tus decretos therefore, y I odio hate every el false camino way. de la mentira. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos.
Falsehood I hate. Detesto y aborrezco la mentira Your law I love. y amo tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Alleluia, 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 alleluia. The kingdom of God is at hand. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus summoned the 12. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Verbum Domini. Your word, O Lord, Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pies. Esa es la respuesta que dijimos anteriormente durante el Salmo, y es algo que podemos hacerlo en nuestra oración del día, como una manera de permanecer constantemente en oración, permanentemente viviendo en la presencia de Dios. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. La palabra de Dios efectivamente es una luz brillante que guía nuestros pasos por la vida. Y la palabra de Dios no es meramente letras del alfabeto que forman palabras que tienen significado, como si fueran cualquier palabra. La palabra de Dios está viva y activa. San Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Atraviesa los corazones de la gente. Tiene el poder de atravesar el corazón para transformar las vidas de las personas. Muchos pecadores en la historia de la Iglesia han sido tocados por la palabra del Señor. Se han convertido, se han vuelto santos y ahora son santos de Dios en el cielo. San Agustín es un ejemplo, un doctor de la Iglesia. San Francisco de Asís es otro ejemplo. San Antonio Abad es otro ejemplo, y hay muchos santos, y estos son apenas unos cuantos nombres, pero hay más vidas que han cambiado en la historia a causa de la palabra de Dios que ha atravesado los corazones de individuos. Como escuchamos en el Evangelio, el Señor reunió a los 12 y les dio poder y autoridad por sobre todos los demonios. El Señor
Jesús les dio poder para curar enfermedades y los mandó a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio una misión, la misión de proclamar el reino de Dios hasta los confines del mundo. En otras palabras, les llamó para que fueran sus portavoces, para proclamar la palabra de Dios y el reino de Dios, para que todos los que escuchen sean salvados. Y recordarán el diálogo que Pedro tuvo con el Señor, y Pedro declaró que el Señor tiene las palabras de vida eterna, y esto fue después de que el Señor le diera a la multitud la maravillosa lección, el maravilloso discurso sobre el pan de vida, siendo Él mismo el pan de vida, siendo Él el pan que baja del cielo, dado por nuestro Padre en el cielo. Pero desafortunadamente, mucha gente decidió alejarse del Señor pensando que era una enseñanza difícil, que no podían aceptar esa enseñanza sobre la Eucaristía, así que se marcharon. Pero el Señor no se echó para atrás en su enseñanza, al contrario, les desafía: ustedes también me van a abandonar como toda esta gente me ha abandonado. Por eso San Pedro declara su fe: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así pues se quedaron hasta el final. Y Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios viva, hecha carne, es la palabra eterna, el Verbo eterno, nacido de la Virgen María, que murió en la cruz y sin embargo resucitó de entre los muertos y ahora se sienta a la derecha de nuestro Padre en el cielo. Nuevamente Él reunió a los 12 y nos ha llamado a todos nosotros a proclamar el reino de Dios, a proclamar la palabra de Dios, a veces utilizando palabras, pero todo el tiempo con nuestras vidas, con nuestro testimonio, en nuestras acciones diarias. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Nuevamente, la palabra de Dios es una luz brillante que guía a todos hacia la libertad, nos libra del pecado, nos libra de la esclavitud, nos libra de todo tipo de cadenas. Hay una historia sobre un peregrino ruso que iba de lado a lado a pie. A este hombre le encantaba orar y le encantaba leer la palabra de Dios. Era parte de sus actividades diarias. Y le encantaba la palabra de Dios y la amaba tanto que en cierta ocasión, de hecho, lo robaron y se llevaron todo, le quitaron todo lo que tenía encima, incluyendo la Biblia. Y eso es algo que verdaderamente le dolió, esa pérdida. Pero más adelante encontró a esas personas y le fue posible recuperarla por la gracia de Dios. Pero como peregrino conocía a diferentes personas de diferentes áreas de la vida durante sus diferentes peregrinajes de un lugar a otro. Y una de esas personas a quien conoció era un oficial ruso. Y este oficial se enteró en ese encuentro que el peregrino a menudo leía el Evangelio, y sorprendiendo al peregrino, el oficial le contó que él también leía el Evangelio a diario. Y cuando le dijo eso al peregrino, se desabrochó el abrigo, se quitó el abrigo y sacó un Evangelio de bolsillo que llevaba en el abrigo. Y así pues empezó a contarle la historia acerca de su vida. Él sirvió en el ejército desde joven y había empezado a beber. Tenía amigos que también eran jóvenes y habían empezado a beber. Y luego pasó de mal a peor de la bebida hasta que se enfermó gravemente. Dijo, cuando yo bebía, yo era un buen oficial, pero cuando
Cuando me ponía a beber, tenía que guardar cama durante 6 semanas. Bebía bastante para tener que guardar cama durante 6 semanas. Dijo, mis superiores fueron pacientes conmigo durante mucho tiempo, pero finalmente, por ser grosero con el oficial superior mientras estaba borracho, me redujeron el grado a cabo y me mandaron a hacer labores duras y me amenazaron con mayor castigo. Me dijeron que si no mejoraba y dejaba de beber me iban a castigar más duramente. Así que él hizo muchos esfuerzos para tratar de controlar su bebida, pero no podía permanecer sobrio durante mucho tiempo. Y finalmente escuchó que iba a ser enviado a la garita de guardias y él se sentía gravemente angustiado. Esa experiencia como soldado, esa era su experiencia como soldado. Pero cierto día, cuando estaba sentado en las barracas meditando profundamente, un monje entró rogando limosna. Y cuando se le acercó a ese oficial, le preguntó, y el monje notó que estaba muy triste, así que le preguntó, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te tribula? Así que empezaron a conversar. Y el oficial empezó a contarle la historia de lo que había pasado en su lugar de trabajo, de que le habían reducido el grado y su problema con la bebida. Y luego el monje le contó la historia acerca de su hermano, quien también tenía un problema con la bebida. El monje dijo, en cierta ocasión mi hermano estaba en una situación similar y te voy a contar cómo fue curado. Su padre espiritual le dio una copia de los evangelios y lo instó que leyera un capítulo, cualquier capítulo que él quisiera, en lugar de tomar un trago. Y si el deseo de la bebida no lo dejaba después de leer un capítulo, le dijo que leyera otro capítulo. Y si fuera necesario, que siguiera leyendo otro capítulo más. Y luego le dijo, al monje le dijo, mi hermano siguió ese consejo y después de un tiempo perdió todo deseo por las bebidas alcohólicas. Cuando el monje le dijo eso al soldado, fue 15 años antes y habían pasado 15 años y nunca más había vuelto a tocar el alcohol. El monje le dijo, ¿por qué no usas tú también esa práctica? Lee un capítulo del Evangelio cada vez que sientas la tentación de tomar un trago. Él en realidad no estaba muy dispuesto a aceptar esa idea porque él decía, ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. ¿Cómo seré capaz de controlarme a mí mismo a través de la lectura del Evangelio? Pensaba que era débil, pero él decía eso porque nunca había leído los evangelios. Así que el monje le dijo, haz la prueba, dale la oportunidad y te darás cuenta que es muy útil. Así que al día siguiente el monje volvió y le regaló una copia de los evangelios. Y él le echó un vistazo y le dijo, no voy a tomar esto, no voy a recibir esto, porque no estaba acostumbrado a leer los escritos de la iglesia. Pero el monje insistió y le dijo, tómalo. Así que finalmente lo recibió. Y el monje le dijo, le instó a que lo recibiera y le explicó que el poder especial de Dios está presente en el Evangelio a través de su palabra. Y luego le dijo lo siguiente, al principio, preocúpate solamente en leerlo diligentemente. El entendimiento vendrá después. Un hombre santo dice que incluso cuando no entiendes la palabra de Dios, los demonios la entienden y ellos tiemblan. Y el deseo de la bebida, por seguro, es labor de ellos, labor de la oscuridad. San Juan Crisóstomo, al hablar sobre el poder de la palabra de Dios, dice que
El recinto donde se guardan los evangelios tiene el poder de rechazar los poderes de los demonios y la oscuridad. Así que finalmente el soldado aceptó ese evangelio de bolsillo, pero luego lo que hizo es puso el libro en su cofre donde guardaba todas sus pertenencias. Y cierto día sintió un gran deseo de tomar, así que tomó la decisión: voy a ir a una cantina y voy a ponerme a beber. Pero él guardaba el dinero en su cofre, así que fue al cofre a sacar el dinero, pero se había olvidado del evangelio que le había dado el monje. Y entonces recordó exactamente lo que le había aconsejado el monje: que leyera un capítulo, y si el deseo no desaparecía, el deseo de beber no desaparecía, que leyera otro capítulo hasta que se le fueran las ganas. Así que lo hizo. Abrió el libro y leyó el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Si recuerdan, el capítulo primero de San Mateo es el libro de genealogía. Tal y tal engendró a tal y tal engendró y tal engendró a tal. Él no entendió todo eso, pero luego recordó el consejo del monje. Al comienzo, preocúpete solamente de leerlo diligentemente. Entendimiento vendrá luego. Así que leyó otro capítulo, lo encontró un poquito más comprensible y siguió con otro capítulo. Y finalmente sonó la campana, así que no tenía tiempo. No tuvo tiempo de ir a la cantina, así que evitó beber. Esa fue una victoria en ese aspecto. Pero luego, a la mañana siguiente, lo primero que pensó es: voy a ir a buscar un trago, voy a ir a tomar. Pero luego decidió leer otro capítulo para ver qué sucedería. Y lo leyó. Y nuevamente no fue a la cantina. Nuevamente él tenía ganas de beber, así que continuó haciendo esto, leyendo un capítulo. Venía la tentación de la bebida, etc. Y finalmente esta experiencia le dio valor. Con cada tentación de beber, leía un capítulo de los evangelios y desaparecía. Finalmente le ayudó a superar este deseo de la bebida. Y él decía: mientras más leía, más fácil se volvía. Y cuando finalmente terminé de leer los 4 evangelios, el deseo de beber había desaparecido completamente. La idea de beber me causaba rechazo. Y luego dijo, al momento que estaba contándole la historia al peregrino: eso fue hace 20 años, desde que había dejado de beber alcohol. Ustedes ven cómo la palabra de Dios tiene poder, cómo la palabra de Dios transformó el corazón de este oficial ruso. Dijo que todo el mundo se había sorprendido por el cambio que había vivido, y después de 3 años le devolvieron su grado como oficial, y más adelante siguió subiendo hasta que fue nombrado oficial en jefe. Se casó con una buena mujer, tuvo un buen hijo, y su hijo también se volvió oficial en el ejército. Y finalmente, como conclusión, dijo que cuando fue curado de la bebida, él hizo una promesa de leer el Evangelio todos los días. Incluso a pesar de todas sus responsabilidades y deberes, a pesar del cansancio, incluso cuando ese era el caso, él siempre le pedía a su esposa que leyera un capítulo, o le pedía a su hijo que leyera un capítulo para poder cumplir la promesa. Así que decidió hacer ese regalo del Evangelio.
a cualquier lugar donde fuera, siempre llevaba consigo el Evangelio. Esta es solamente una de las ilustraciones de los muchos casos en los que la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios, hay poder que cambia la vida de las personas y cambia los corazones de la gente. Nuevamente, cuando estábamos respondiendo anteriormente, y podemos tomar esto como un medio para permanecer en la presencia de Dios, al constantemente decir durante el día: lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Que tu palabra dé fruto en su momento.